estudiante de psicología. Bueno, en la tarde de hoy yo les voy a hablar sobre la evaluación psicológica forense, su fase más que todo, pero primero vamos a entender qué es esta. Bueno, es un proceso técnico especializado que realiza el psicólogo para responder a una pregunta judicial. Su objetivo es aportar información psicológica al sistema de justicia, utilizando métodos, técnicas y pruebas científicamente sustentadas, actuando siempre de manera objetiva, ética e imparcial. Bueno, ahora sí empecemos con la fase. Tenemos que la primera fase o etapa es la planeación, que es la que encontramos aquí, y es una de las más importantes del proceso, ya que aquí el psicólogo identifica quién solicita la evaluación y cuál es su rol dentro del proceso judicial, además de analizar el contexto en el que se desarrolla el caso. También se revisan lo que serían los documentos disponibles, como lo son las denuncias, las actas, las entrevistas previas e historias clínicas. ¿Esto para qué sirve? Para que el psicólogo tenga una visión inicial del caso. En esta fase se define lo que sería la temática en la que se enmarca la evaluación. Se identifican lo que serían los constructos psicológicos que se van a evaluar, se formulan los objetivos y las hipótesis forenses. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta fase? También se selecciona lo que sería la metodología, las entrevistas o pruebas psicológicas y los instrumentos que se utilizarán en el proceso, teniendo en cuenta los principios éticos y técnicos. Bueno, un ejemplo de esta fase puede ser cuando un juez solicita evaluar si una persona presenta daño psicológico después de un hecho violento. Y por este lado tenemos lo que sería la fase 2 o la etapa 2, que es la que corresponde cuando se desarrolla, cuando se lleva a la práctica lo que ya se planeó previamente en la fase 1. En esta etapa se realizan las sesiones de trabajo con el evaluado, se aplican las entrevistas, la observación y los registros conductuales. También se aplican lo que serían las pruebas psicológicas adecuadas que nosotros encontramos acordes, pues para llegar a dicha respuesta, las que han sido seleccionadas, y cuando el caso lo requiere se realizan entrevistas a personas cercanas al evaluado o se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales. Un ejemplo de esta fase sería cuando el psicólogo entrevista a la persona evaluada, observa su conducta durante las sesiones, aplica pruebas para evaluar lo que sería ansiedad, depresión o un trauma. Bueno, y tenemos la tercera fase o etapa, que es la interpretación de análisis, que es la que tenemos aquí. En esta fase es donde el psicólogo analiza los resultados obtenidos en la entrevista, las pruebas y la observación, pues toda esa información que integra y se interpreta con base a los fundamentos teóricos y empíricos, con el fin de responder de manera clara a los objetivos planteados y a la pregunta judicial. Bueno, el ejemplo es muy claro. Se comparan los resultados de las pruebas con la información de las entrevistas y se determina si existe lo que sería una afectación psicológica relacionada a los hechos denunciados. Bueno, después ustedes me dirán, Laura, ¿pero qué pasa después de estas tres fases? Se da lo que sería el informe pericial. Con base en este análisis, el psicólogo elabora lo que sería el informe psicológico forense. Este es un documento técnico claro y riguroso donde se presentan los resultados de las pruebas, las conclusiones y las respuestas a la solicitud judicial, siempre sustentadas teóricamente y de manera muy objetiva. En el informe se puede concluir si hay o no un daño psíquico como este y cómo este se relaciona con el hecho investigado. Y también tenemos la parte acá de la sustentación. Finalmente, cuando el proceso lo exige, el psicólogo forense debe sustentar el informe en una audiencia. En esta etapa, el perito explica y defiende sus conclusiones ante un juez, respondiendo a preguntas durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Muchas gracias.